El PSOE defiende que una consulta en Cataluña no es un referéndum de autodeterminación. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha avalado los acuerdos de gobierno y de investidura de Pedro Sánchez. Ábalos asegura que el PSOE defiende la integridad territorial y justifica una consulta solo en Cataluña. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha aclarado un día después de hacerse público el acuerdo con ERC que una consulta en Cataluña no es un referéndum de autodeterminación, un referéndum que los socialistas no apoyan. También ha defendido que, aunque los independentistas tienen derecho a mantener su objetivo para alcanzar la República Catalana, el proyecto del PSOE es la integridad territorial de España. Ábalos ha comparecido tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que ha avalado el acuerdo de gobierno del PSOE con Podemos y los alcanzados con ERC y otras formaciones políticas para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, unos pactos que son coherentes y responsables con el mandato de las urnas y congruentes con la legalidad constitucional y democrática, cuya solvencia, vigencia y potencialidad queda además reforzada. Sabemos la propaganda que se hace, ha afirmado, criticando algunas informaciones que calificaban como referéndum de autodeterminación la consulta a los catalanes para avalar los pactos alcanzados en la mesa entre el Estado y la Generalitat de Cataluña a la que hace referencia el acuerdo con los republicanos. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación, ha sentenciado. No vamos a permitir que quienes no están dispuestos a formar parte de la solución de los problemas de este país continúen agravando los problemas de nuestro país. No vamos a permitir que quienes se han situado voluntaria e irresponsablemente en la marginalidad, al renunciar a ofrecer una alternativa, menosprecien el esfuerzo que estamos haciendo para explorar las opciones políticas necesarias para desatascar España. Un esfuerzo que, como saben, se ha traducido en un acuerdo de coalición progresista con Unidas Podemos y también en un acuerdo de investidura con aquellos grupos parlamentarios con fuerzas políticas que no quieren terceras elecciones y que están dispuestas también a abrir un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de esperanza en el que el diálogo entre muchos grupos parlamentarios, algunos minoritarios, resulte más operativo y constructivo para la democracia, la convivencia y el futuro de nuestro país que el boicot y la parálisis por el que apuestan otros grupos pese a tener mayor representatividad. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha analizado, debatido y apoyado tanto el acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos como los otros acuerdos de investidura. Unos acuerdos coherentes y responsables con el mandato expresado por las urnas que ha arrojado mayorías progresistas las últimas 4 convocatorias. Unos acuerdos congruentes con la legalidad constitucional y democrática, cuya solvencia, vigencia y potencialidad queda además a nuestro juicio reforzada. Unos acuerdos cuyo contenido se ha hecho público, lógicamente una vez han sido debatidos y respaldados políticamente por los órganos políticos competentes en cada caso. El acuerdo de gobierno progresista de coalición con Unidas Podemos, alcanzado el pasado 30 de diciembre, ha merecido el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que reconoce el esfuerzo y la generosidad de ambas fuerzas políticas. Teníamos la responsabilidad y la obligación de dar respuesta al mandato de las urnas y lo hemos hecho armando un gobierno capaz de recuperar el tiempo perdido. Un gobierno capaz, digo, de poner en marcha la agenda social que demanda y necesita este país para garantizar el progreso, avanzar en derechos y libertades, erradicar las desigualdades y fortalecer la cohesión territorial desde el diálogo y de acuerdo a la ley. Para la consecución de tan ambiciosos objetivos, el acuerdo de gobierno de coalición contempla, como saben, medidas y compromisos igualmente audaces. Me gustaría en este sentido significar algunas de las medidas. Medidas para garantizar la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario. Para ello, y a modo de ejemplo, elaboraremos una estrategia nacional contra el fraude fiscal. Subiremos 2 y 4 puntos en el IRPF a las rentas de más de 130.000 y 300.000 euros respectivamente.
Garantizaremos que las grandes corporaciones tributen al menos el 15% y rebajaremos los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. No podemos sino reivindicar como justa y buena para el país una fiscalidad progresiva que haga que quienes más tienen sean los que más aporten. La derecha, lógicamente, no lo ve así porque nunca le ha molestado la desigualdad, hasta cierto punto es lógico, pero nosotros somos un gobierno progresista que atiende las necesidades de la mayoría del país. También quiero destacar la derogación de la LOMCE para acabar con la anomalía que suponía primar de facto la asignatura de religión dentro del currículum y en el acceso a las becas. También quiero referirme al compromiso de blindar el derecho constitucional a la vivienda y a la elaboración de una ley de movilidad sostenible, entre otras razones, para tratar de impedir que la contaminación siga matando. Quiero destacar también la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, por cuanto supondrá recuperar derechos laborales de los trabajadores que les fueron arrebatados en 2012. La derecha dice que recuperar los convenios, impedir los despidos en casos de absentismo por enfermedad o limitar la subcontratación incidirá negativamente en el empleo, cuando lo cierto es que, a nuestro juicio, ello contribuirá a revertir la precariedad en el empleo. Por último, y dado que no hace falta que me extienda, pues el acuerdo de gobierno de coalición es ya público. Desde el pasado día 30 subiremos el salario mínimo interprofesional progresivamente al 60% del salario medio en España. Estamos ante un acuerdo de gobierno que pone en marcha una agenda social, en oposición a la agenda obstruccionista que representa al Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que servirá de base a los próximos presupuestos generales del Estado. Respecto a los acuerdos de investidura, me gustaría compartir algunas consideraciones de interés para la opinión pública. La dinámica frentista ya ha dado de sí todo el bloqueo político de que era capaz. Después de 8 meses de boicot y ante la incapacidad que muestran algunos de ofrecer algo distinto de su propia parálisis, el Partido Socialista ha hecho lo necesario para desbloquear la situación. Nos hemos sentado a dialogar con todos aquellos que estaban dispuestos a hacerlo, en busca de soluciones, porque esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como partido de gobierno y como representantes electos. Hemos visto que hay partidos que han asumido esa responsabilidad y otros que se han desentendido de ella. Hemos hecho un esfuerzo político sin precedentes para superar un bloqueo político igualmente extraordinario. Lo que no pueden hacer quienes han decidido instalarse en la marginalidad es reprocharnos que seamos capaces de superar las dificultades que ellos mismos han creado. Lo que no pueden hacer los bloqueadores es reprocharnos ahora su irrelevancia. La derecha se quedó primero sin mayoría electoral. Luego se ha quedado sin iniciativa política. Y de seguir así en esta línea, un día de esto se quedará además sin adjetivos y, por lo tanto, sin discurso alguno. He de subrayar que los acuerdos a favor de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez se han alcanzado con, además de Unidas Podemos, como de gobierno. Para la investidura, como digo, hemos alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco, con Más País, y hoy tenemos previsto suscribir acuerdos con Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe. También hemos mantenido un diálogo constructivo con Esquerra Republicana de Cataluña para encauzar el conflicto institucional en Cataluña. Todos estos acuerdos se han llevado a cabo con escrupuloso respeto de la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera. Insisto, los acuerdos son una expresión de la vigencia, la fortaleza y la potencialidad de nuestra democracia y de nuestro ordenamiento constitucional. Con relación a Esquerra Republicana de Cataluña, para desbloquear y encauzar el conflicto político e institucional que existe con relación a Cataluña a través de una mesa bilateral de diálogo entre representantes del Gobierno y de la Generalitat, este acuerdo se sustenta en 3 principios.
Reconocimiento de que hay un conflicto político e institucional en Cataluña y especialmente con relación al futuro político de la misma. Hay evidentemente un conflicto entre las instituciones de Cataluña y las instituciones del Gobierno de España, que hemos mantenido posiciones claramente distintas. Reconocimiento del diálogo para tratar de resolver este conflicto institucional, y para ello se crea esta mesa de gobiernos. La mesa es el instrumento para tratar de resolver este conflicto. Después de 8 años ha quedado demostrado que la vía del no diálogo es una vía fracasada. Quiero también subrayar el respeto a la ley. Todas las actuaciones que se deriven de este diálogo deben respetar nuestro ordenamiento jurídico democrático. Y como continuación de estos 3 puntos se recoge algo obvio, que en el caso de llegar a acuerdos, repito, en el caso de llegar a acuerdos, estos deben contar, por supuesto, con el mayor respaldo posible de la sociedad catalana. El Gobierno está política y moralmente obligado a explorar una vía que fortalece nuestra democracia y el ordenamiento constitucional. Por acabar, simplemente destacar que el acuerdo y el diálogo siempre fortalecen a la democracia, nunca la debilitan. Por el contrario, tratar de restar legitimidad a la capacidad que tienen los grupos parlamentarios de investir a un gobierno solo contribuye a debilitarla. La crítica es legítima, pero cuestionar la legitimidad del Parlamento, esto no debería serlo. Muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas. Buenos días, señor Ábalos. Perdón, sí, Marisa, ¿me puedes dar un bolígrafo? Buenos días. Precisamente del acuerdo con Esquerra se les critica que no haya una mención expresa a la Constitución. También se les... hay, digamos, cierta incertidumbre o dudas de a qué se refieren con la consulta a la ciudadanía. Hay partidos que ven en esta fórmula, un posible referéndum de autodeterminación. Y por otro lado, quería preguntarles si creen que el Partido Regionalista de Cantabria podría al final abstenerse o incluso votar a favor, porque fue el único partido que votó a favor de la investidura del señor Sánchez en julio y ayer dijo que votaría en contra. Gracias. Bueno, hay una mención al ordenamiento jurídico y obviamente esta frase es mucho más inclusiva porque se refiere a todo nuestro ordenamiento jurídico y obviamente la Constitución es el que preside efectivamente el conjunto de normas, pero el ordenamiento jurídico incorpora todas las normas del sistema jurídico español, por lo tanto es más expansivo todavía que el término Constitución, que por otra parte está siendo bastante manoseado por algunas fuerzas políticas como algo absolutamente exclusivo cuando la Constitución es totalmente incluyente. Por lo tanto, digamos que esta expresión incorpora lógicamente Carta Magna, pero todo el conjunto que desarrolla además nuestro sistema jurídico es más incluyente. En cuanto a la consulta, ya sabemos la propaganda que se está haciendo. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa. Discutirlas, conocer las razones, debatir, no significa compartir. Y por eso hablamos de acuerdos, porque si no hubiera posiciones diferenciadas, pues no haría falta realmente acuerdo. Este sería implícito. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición, que es hartamente conocida. Ellos mantienen la suya, tienen todo el derecho a seguir manteniendo su proyecto político y su visión con respecto al futuro, y nosotros también tenemos legítimamente la nuestra, que es mantener la integridad territorial de España, y por lo tanto no estamos a favor de la autodeterminación, lo cual no quiere decir que entre unas vías y otras no podamos encontrar un punto que responde a lo mejor de nuestra historia constitucional, que fue llegar a un consenso que permita la convivencia en todo
en todo el conjunto del país. Eso fue algo que la Constitución hizo posible y nosotros deberíamos ser tan responsables como para recoger aquel parte del legado e intentar actualizarlo a día de hoy. Es simplemente una cuestión de cultura política, de espíritu constitucionalista, no pido más, no pido más. Desde luego, con la actitud de algunos hoy, la Constitución no hubiera sido posible. De hecho, ya lo demostraron en el propio debate constitucional, apostando por un Estado unitario y votando en contra del título 8º de la Constitución. Y en cuanto al Partido Regionalista Cántabro, nosotros, como siempre, respetamos, no acostumbramos a llamar a los dirigentes, no enturbiamos las direcciones políticas de los partidos y respetamos lo que ellos decidan. Evidentemente, es un cambio muy drástico de decisión. Lamentamos que no haya sido podido compartir. Hasta ahora habíamos tenido una interlocución muy de detalle, muy fluida, y lamentamos que en este caso no se haya podido producir ni una conversación con el candidato a la presidencia, que hubiera sido pues lo más razonable antes de tomar una decisión. Como siempre, nos queda la esperanza y, evidentemente, la posibilidad de rectificación. Pero si el argumento es que se está planteando la unidad de España, en fin, ¿qué quiere que le diga? Ya estamos nosotros para defenderlo. Sí, buenos días. Dos cuestiones. Una, sobre la consulta. No sé si me puede entonces aclarar a qué consulta se refieren, si no es un referéndum, hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar en esa mesa. Y otra cosa, al reconocer la bilateralidad con el Gobierno de Cataluña, ¿dónde queda el control del Parlamento de Cataluña a lo que puedan cerrar en esa mesa de conversaciones? Gracias. Todo eso está regulado, el control parlamentario, tanto en lo que afecta a las competencias del Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo que afecta también a nuestro sistema. O sea, que las competencias del Parlamento son las que son y va, lógicamente, a poder participar activamente en todo el proceso. La bilateralidad es algo que forma parte de nuestro propio ordenamiento. En todas las relaciones con las comunidades autónomas, este término se desarrolla, se expresa. Otra cosa es que no se haya practicado. Pero tanto el Gobierno de España como el propio Gobierno de la Generalitat son instituciones que componen y conforman el Estado en su conjunto. Por lo tanto, son instituciones que forman parte del mismo Estado. No es ninguna anormalidad que estas relaciones se den. Y en cuanto a los términos de la hipotética consulta, como bien se dice, está en función del logro de acuerdos. Vamos primero a trabajar los acuerdos, sobre los que no se ha hablado absolutamente de nada, porque precisamente por eso se habla de que haya libertad para proponer temas sin veto previo. Y eso significa ¿por qué? Porque no se ha planteado ninguno. Porque no se ha planteado ninguno. Cuando se vayan planteando, evidentemente, se irá sabiendo, se irá conociendo y se sabrá exactamente cuál es la posición de cada una de las partes e incluso los tratamientos que merezcan. Nosotros no podemos anticiparnos, salvo la propaganda que habla de un referéndum de autodeterminación. Esto sí que se han anticipado claramente, pero desde luego eso no es, obviamente, ellos saben cuál es nuestra posición, nosotros sabemos cuál es la suya y evidentemente no se trata de lo que están por ahí propagando. Sí, señora Ábalos, yo quería saber qué futuro tiene esa mesa de gobierno, teniendo en cuenta que la opinión del presidente Torra y de su partido, que no se sienten concernidos por ese acuerdo. ¿Cree usted que es viable? Y porque se han puesto ustedes además un plazo de 15 días. ¿Esperan reconducir la crítica de Junts per Cat para que participe la parte del gobierno de Junts per Cat? Gracias. Bueno, la mesa se plantea entre gobiernos. Este es un acuerdo, digamos, entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Esquerra, en este caso, lo está haciendo no en función de su interés partidista, sino poniéndolo un poco al servicio de la resolución del conflicto y, por lo tanto, plantea esta mesa entre gobiernos, reconociendo la legitimidad de ambos gobiernos y la representatividad de los mismos. A partir de ahí, quienes van a tener la responsabilidad, pues ya veremos, no podemos hablar. El instrumento se pone para aprovecharlo. Es una oportunidad, por lo tanto. A partir de ahí, cada uno que realmente aproveche o no la oportunidad y pueda además sustentar esa supuesta vocación de diálogo. El diálogo significa reconocer, confiar, darse una oportunidad. Eso significa el diálogo. No veo, hay quien reclama diálogo, pero lo que te está pidiendo es imponer su tesis.
pero eso no forma parte del diálogo. Pero bueno, eso es la responsabilidad de cada actor. Nosotros ponemos el instrumento y el cauce para dar una alternativa a la situación de enquistamiento del conflicto, de la ausencia de iniciativas políticas y haber delegado todo el tratamiento de este conflicto, trasladándolo al Poder Judicial, que tiene una función clara, que es que la ley se cumpla y se ejecute, y otra cuestión distinta es que tenga que abordar el espacio que la representación política abandona. No, yo soy el que más me enrollo, voy a disciplinarme. Hola, buenos días, señor Ábalos. Yo quería preguntarle por uno de los puntos que aparece en el acuerdo, que dice sobre la consulta que se establecerá una consulta de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político. Quería preguntarle exactamente qué significa esto, si están dispuestos a abrir cambios en la Constitución o cambios legislativos para posibilitar una consulta que ahora mismo no estaría regulada en el marco actual. Y luego también, ¿por qué en el acuerdo no aparece una disposición de Esquerra a facilitar no solamente la investidura, sino también la gobernabilidad, la estabilidad de la legislatura? Es decir, no hay un compromiso por parte de Esquerra de apoyar unos presupuestos generales del Estado o de apoyar leyes como la derogación de la ley Mordaza, la reforma laboral. ¿Por qué no aparece eso en el texto? Gracias. Bueno, pues empezando por el final, se trata efectivamente para procurar la investidura y que la legislatura camine. Algo tan sencillo como eso. No es un pacto de gobierno. Es que no es un pacto de gobierno. Es simplemente desbloquear la situación actual y que la legislatura comience a caminar. Pero si la cuestión se refiere a eso, simplemente que podamos tener una legislatura y que supere el bloqueo intencionado de otras fuerzas políticas. Por lo tanto, no puede implicar más. Ahora bien, todos somos conscientes de que si queremos llevar adelante un proceso que trate de resolver un conflicto, también deberá ir acompañado de un gobierno con capacidad para dar una estabilidad. Pero ya veremos. Esto habrá que, como tantas situaciones que nos esperan en la próxima política, nos van a exigir mucha negociación, mucho entendimiento, mucha paciencia y, a ser posible, menos crispación, menos descalificación, ¿no? Porque estamos afrontando algo realmente importante. Vivimos una situación política, al menos desde el año 15, muy excepcional. Y hasta ahora no hemos sido capaces de gestionarla de acuerdo a esa excepcionalidad. Yo creo que a estas alturas ya sabemos lo que no ha funcionado. Hagamos, pues, un esfuerzo por intentar explorar otras vías alternativas. Y el marco político vigente, en fin, esto no es un corsé. Ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico, que efectivamente las realidades políticas se van construyendo a partir del parlamentarismo, donde participan todos los grupos parlamentarios y donde para sacar cualquier medida pues hace falta mayorías, en unos casos simples, en otras cualificadas, según lo que vayamos a abordar. Por lo tanto, el parlamentarismo siempre va a estar presente en todo momento. Y cuando uno habla del ordenamiento jurídico es lógicamente el vigente en el momento en que se produzca ese hecho. Buenas tardes, señor Ábalos. Empezando por el final, y dado que la política no es un corsé, ¿el Partido Socialista contemplaría en algún momento una consulta o una reforma constitucional para celebrar una consulta en todo el territorio español y que todos los españoles se pronuncien sobre el modelo territorial? En este sentido, le quería preguntar también, ¿por qué sobre el acuerdo PSOE-Esquerra solo pueden opinar los catalanes y no los ciudadanos de Zamora, de Coruña o de Sevilla? ¿Por qué solo se circunscribe al territorio catalán? Y, en último lugar, ha insistido usted, ha recalcado eso de en caso de haber acuerdo, y lo ha repetido en 2 ocasiones. ¿Usted contempla que esa mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña no llegue a buen puerto, no cierren un acuerdo que pueda ser sometido a consulta? Es decir, ¿contempla que fracase esa mesa de diálogo?
Bueno, mire, nosotros contemplamos que pueda tener éxito porque ello ayudará a resolver el conflicto y si no, no estaríamos defendiendo este instrumento. Por lo tanto, lo que deseamos es que tenga éxito. Y yo creo que ahí va a intervenir mucho, por supuesto, la voluntad de que así sea y después la responsabilidad y la determinación. La nuestra es que eso concluya con éxito. Ahora, vamos a ver cómo va el debate, cómo va el comportamiento de las partes, pero nuestra voluntad es seria y de que concluya con éxito. Así vamos a trabajar, no poniendo problemas, sino al contrario, tratando de solventar los problemas. En cuanto a lo de votar, pues obviamente estamos hablando de los acuerdos entre dos gobiernos que afectan al ámbito común entre ambos gobiernos. Los estatutos de autonomía no lo votan todos los españoles, los votan los concernidos, en este caso. Ahora, otra cosa es que usted me está planteando una reforma de la Constitución. Obviamente, si fuera así, tendrían que votar todos los españoles. Por lo tanto, no estamos planteando nada que quede por fuera de lo que los procedimientos legales establecen. Si son temas de interés que afectan a Cataluña, pues como ocurre cuando hay intereses, cuando se ha votado un referéndum pues en otra comunidad, cuando se ha reformado el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, solo votan los de la comunidad. Por lo tanto, si son cuestiones que afectan al ámbito de la comunidad, no tienen por qué votar los demás. Si, por el contrario, estamos hablando, como dice o sugiere, una reforma de la organización territorial del Estado, obviamente ya afectaría al conjunto de España. Por lo tanto, las decisiones y las consultas van en función del ámbito que corresponde. No son las cuestiones de soberanía nacional, no hay ningún problema con la soberanía nacional. Le pregunto porque todas las exigencias fundamentales que hace Esquerra Republicana de Cataluña afectan a todo el territorio nacional en la medida que lo que propone es la separación de Cataluña del territorio nacional. Claro, bueno, esa es una posición conocida. Y la nuestra también es conocida. Pero no estamos en ese ámbito de cesión. Estamos intentando mejorar las relaciones y contribuir a un futuro que nos permita seguir, como hasta ahora, participando de un proyecto común, cada uno con su pretensión de futuro. Pero evidentemente nosotros vamos a gestionar el presente y un horizonte de estabilidad. Eso es lo que queremos conseguir. Como así se consiguió también cuando se abrió un nuevo espacio, como digo antes, en el proceso constituyente, y que nos ha dado pues 40 años como los vividos. Y sí, bueno, está ya el modo territorial. Sí, buenos días. Usted ha repetido varias veces que se trata de un pacto para la investidura y no para la legislatura, pero si no recuerdo mal, en uno de los comunicados conjuntos, tras una de las reuniones que ustedes mantuvieron para esta negociación, nos hicieron saber en ese comunicado que habían o que caminaban positivamente para alcanzar grandes acuerdos en la recuperación de derechos sociales, políticos y laborales. Y también durante la negociación se habló de conversaciones respecto a los primeros presupuestos generales del Estado que presente este Gobierno. Me gustaría saber si esto se quedó por el camino, si hay otro documento, además del que ayer conocimos, y si hay algún compromiso de Esquerra Republicana de Cataluña de por lo menos apoyar en los primeros presupuestos del Gobierno. Me gustaría preguntarle también si entiende, a tenor del acuerdo que conocimos ayer, que Esquerra Republicana de Cataluña ha renunciado ya definitivamente a la unilateralidad, esto que generó tanta polémica hace unas semanas. Y en tercer lugar, como el pleno de investidura está convocado para mañana a las 9 de la mañana y usted está compareciendo hoy aquí ante nosotros, deduzco que el presidente del Gobierno no va a cumplir nuevamente con su palabra de comparecer para explicar tanto el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos como el acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, como se comprometió hace unas cuantas semanas. Me gustaría saber el motivo. Bueno, los temas sociales efectivamente los discutimos en esta misma comisión de la que yo formé parte. Incluso expresamos claramente algunos. Tenía que ver con el tema de la reforma laboral, abordamos el tema de la reforma de la ley Mordaza y la ley de eutanasia, en concreto esos tres, pero la conclusión es que vamos a intentar llegar a más temas, aparte de esos tres en los que
expresamos nuestra coincidencia y para ello se va a constituir una comisión de seguimiento a nivel parlamentario para abordar estos acuerdos. Al final, por no tener un número clausus de temas, pues no se han expresado en el documento, porque la pretensión es que no solo sean esos 3 en los que ya habíamos comunicado, sino algunas cuestiones más, y entonces lo hemos derivado hacia una comisión de trabajo parlamentario. Y en cuanto a los presupuestos, bueno, no se ha planteado abiertamente, pero es evidente, como digo, que abrir un proceso de entendimiento tiene una afección presupuestaria, tiene una afección en inversiones, en financiación. Evidentemente, en la medida en que avancen las conversaciones, todo esto tendrá que tener un encaje presupuestario para que pueda dar incluso cumplimiento al proceso de diálogo, porque si no, el propio proceso de diálogo quedaría muy debilitado ante la inestabilidad del Gobierno y la falta de hacer un plan de recursos, ¿no?, y de políticas. En cuanto a la unilateralidad, pues yo ya no voy a volver a hablar efectivamente por los demás. Cada uno no tiene por qué renunciar a su proyecto, pero es evidente que cuando uno se pone a negociar es porque no está imponiendo nada de entrada, porque si no, no se sienta. Pero eso no implica que con el tiempo y como vienen las situaciones, cada uno, lógicamente, está en su derecho de seguir manteniendo su posición política. Nosotros lo que tratamos con la vía del diálogo es que efectivamente no se tenga que recurrir a la otra vía. Esta es una vía alternativa, distinta, que hay que explorar y en eso estamos. En cuanto al presidente, lo va a hacer mañana mismo y lo va a hacer dirigido a toda España. No sé cuál es el problema. ¿Cómo no lo va a decir? ¿Cómo no lo va a explicar? Pero lo va a hacer ante todos los españoles y lo va a hacer en la sede de la representación de la soberanía popular. ¿Qué mejor escenario y qué mayor solemnidad que lo de mañana? Claro que lo va a hacer. Y encima van a poder juzgar democráticamente todo eso. Quienes tienen la legitimidad para hacerlo, que son los representantes de la soberanía popular. ¿Que no lo hemos hecho antes? Pues claro que no, porque no había nada que exponer con claridad. Hasta que no llegamos a un acuerdo, no hay nada que se pueda explicar. Pero es más, si queremos realmente ser efectivos y llegar a un buen puerto, la mejor forma era hacerlo así. ¿Y por qué? Porque un acuerdo de estas características, que supone un giro audaz, pero necesario en este país, tiene excesivos detractores, como para dinamitar cualquier acuerdo. Y porque hay un empeño y un propósito de seguir manteniendo el bloqueo en este país, que se inventa cualquier argumento y destroza cualquier esfuerzo de diálogo. Esto es absolutamente comprensible cuando uno quiere llegar a un acuerdo. Y nosotros hemos querido llegar a un acuerdo efectivo, real, responsable, y no hacer una escenificación pues para divertimiento del público, para que nos distraigamos, nos mareemos. De hecho, usted mismo ha planteado que cualquier comentario ha sido casi un elemento muy cuestionado, muy polémico y que ha dado en algún momento dudas sobre, digamos, la decisión o la seriedad de los propósitos. Esto es así, pero cuando se quiere hacer algo así, pues fíjese, ha habido tantas decisiones importantes en la historia democrática de nuestro país que han sido relevantes, que se han tomado con mucha discreción, con mucha discreción. Beatriz, no levantes la mano porque no acepto las preguntas. Se tiene que ir el ministro a la firma. Entonces, cuando el documento habla de la posibilidad de organizar una consulta según los mecanismos que pudieran preverse, es decir, una consulta que hoy por hoy no está arreglada en ningún sitio, ¿en qué están pensando? No, sí que están regladas. Las consultas están regladas en este país. Sí, pero el documento habla de una consulta según los mecanismos que pudieran preverse. Es que no entiendo esa parte. No, entonces... según los vigentes en ese momento. Sí, claro, como todo el ordenamiento vigente siempre es en el momento. La vigencia es siempre del momento. No hay ninguno a futuro, ni ninguno a pasado. Es el vigente. Vale, o sea que no cabe nada que no esté dentro de la Constitución. Por supuesto, y dentro de la legalidad, por supuesto. Por supuesto, es que eso está clarísimo. Pero además lo dice el propio texto, que se remite al marco legal en el que se sitúa la consulta.
pero una consulta, por ejemplo, que no fuera vinculante sobre la aspiración de los catalanes a constituirse en un Estado independiente, libre, asociado, yo qué sé. ¿Eso podría ser? ¿Eso podría caber No ahí? estamos pensando en esos términos, porque ya conoce, como le digo, nuestra posición. Ellos no renunciarán a la suya, es normal, y nosotros tampoco. Por lo tanto, tendremos que buscar acuerdos que, como se dice con claridad, susciten la mayor adhesión de la sociedad de Cataluña. Por lo tanto, tenemos que buscar propuestas que busquen el mayor apoyo en Cataluña. No dividir Cataluña, no seguir trabajando en esa dirección. Y por eso se hace la consulta, para que se sienta la mayor parte de la sociedad catalana concernida por esa propuesta de futuro. Y porque también es un elemento de superación de esa crisis de convivencia derivada también de la crisis política, o al revés, me da igual, pero que está afectando también al pueblo de Cataluña. Pero, por supuesto, dentro de la realidad, todo. En su momento, sí, aquí. En su momento el PP recurrió ante el Constitucional el Estatuto de Autonomía catalán. ¿Podríamos volver al mismo camino? Es decir, lograr un acuerdo que sea legal, pero que luego el PP lo lleve al Constitucional y, por tanto, el proceso vuelva a la parte judicial, al camino judicial que ustedes no quieren, que quieren el camino político, y quedaría todo empantanado. Gracias. Bueno, pues ya lo hizo en su momento, amenaza con hacerlo nuevamente, no busca más recurso que la vía judicial, no la abandona, renunció a la vía política. Hoy la situación que tenemos de estas polémicas que tenemos continuamente de orden judicial, que escapan incluso a la capacidad política, pues no es sino la senda que construyó el Partido Popular, donde abonó el desencuentro permanentemente, y hoy vuelve a amenazar con ello. Se erige en que no va a consentir no sé qué, con lo fácil que lo tendría, si quiere hacer algo por España. Algún sacrificio merece querer tanto a España, alguno. Pero cuando uno no quiere ni siquiera renunciar a ejercer la posición de un grupo acomplejado por otro, pues evidentemente pocos sacrificios hace, como para invocar el interés de España y que está en peligro. Si estuviera tan en peligro, poco están haciendo, más allá de amenazar con bloquear cualquier solución. Pero bueno, yo creo que esa es una reflexión que les preocupa. Yo creo que les preocupa más que se haga explícita, que se haga pública. Por eso alertaron desde el principio que no nos presionen por una abstención, porque saben en definitiva que lo tienen muy mal. Dejar claro que han sido útiles. No han sido nada útiles, no están siendo útiles ni siquiera los propósitos que dicen defender. Eso ya lo practicó Ciudadanos, ya lo pagó Ciudadanos, y el Partido Popular está siguiendo la misma política. Al final, a quienes están favoreciendo son aquellos a los que temen, porque son los que están, digamos, amenazando su espacio político, pero con su actitud los están fortaleciendo. Y por eso hablaba antes de la irrelevancia, y es que no aportan nada para resolver el problema, no aportan nada siquiera para mantener la defensa de lo que ellos dicen defender. Sí, por aclarar. Quería saber si usted descarta desde ya que el proceso que se abrirá con esta mesa de diálogo entre gobiernos pueda acabar en una consulta sobre la independencia. O por otro lado, cuando el documento donde habla de compromiso de no judicialización, usted acaba de decir, y es la segunda vez que lo hace además en las últimas semanas, que en lo que se piensa es en que no se tenga que recurrir a otras vías. Quería saber si ustedes culpan al PP de que, entre otros, Oriol Junqueras esté en este momento en la cárcel. Y, por último, quería saber en qué medida el hecho de que no se haya pactado el apoyo de Esquerra a los presupuestos supedita el avance de la legislatura a los avances que se puedan producir en esa mesa de diálogo. Es decir, ¿en qué medida les hace a ustedes rehenes de lo que pueda acordarse en esa mesa de diálogo? Gracias. Rehenes.
Mire, todo lo que está ocurriendo respecto de esto, eso es un discurso de la derecha. Pues la derecha puede evitar toda esta situación. Nosotros ya lo planteamos. Ya planteamos. Y la respuesta electoral fue la que es. Y la respuesta de la derecha está siendo la misma. Está siendo la misma. Nosotros tenemos que conseguir mayorías. Tenemos que conseguir mayorías porque así lo exige el sistema parlamentario. Entonces nosotros somos rehenes de las mayorías del Parlamento, que son las que nos tienen que otorgar la posibilidad de sacar adelante un presupuesto. Tan rehenes de unos como de otros. Todos votan en el Parlamento. Y nosotros tenemos que conseguir las mayorías con los que quieran apoyar. Tenemos que conseguir mayorías. Así funciona el juego parlamentario. Y por lo tanto, lo que sí que sabemos es que nos va a tocar, pues, mucha negociación política con todos los grupos, porque en la situación actual, incluso los grupos minoritarios, como están viendo, tienen mucha relevancia. Mucha. Todos adquieren mucha relevancia en un Parlamento que tiene más representación política que nunca, más plural que nunca, y por lo tanto los esfuerzos han de ser mayores, ¿no? Pero bueno, somos rehenes del conjunto de los 350 diputados, que son los que nos tienen no solamente que aprobar los presupuestos, sino aprobar cualquier otra medida que llevemos al Parlamento. La judicialización, pues nosotros lo que, en fin, en definitiva, oiga, aquí las gestiones de los gobiernos no acaban cuando el gobierno se va, queda toda la gestión. Y es evidente que el Partido Popular no fue capaz de encarar esta situación desde un punto de vista político, al menos para canalizarla, y lo único que hizo fue efectivamente esconderse en muchas ocasiones detrás del Poder Judicial, que efectivamente tiene una función, claro, que la tiene, y la tiene que ejercer, y que además en la democracia es fundamental la división de poderes. Pero el Partido Popular, y lo hemos dicho varias veces, consintió las consultas, consiguió la declaración de independencia, y al final todo esto, el único tratamiento que le dio fue la judicialización del tema. Y son muchos los problemas que tenemos. Y es obvio, están en la agenda del día, que todos son cuestiones que afectan al sistema judicial, donde yo no digo que se podrían haber evitado todos, pero podríamos haber hecho un esfuerzo para evitar algo, ¿no? Que efectivamente pueda contribuir a normalizar. El Partido Popular, todos recordamos la etapa del presidente Rajoy, que fue criticado incluso por la propia derecha. Si en parte la descomposición de la derecha tiene que ver con esa actitud de no afrontar la cuestión, de una indolencia absoluta, pasando de la animaversión cuando impugnan el Estatuto de Cataluña a la indolencia, a la inacción política, y en definitiva este gobierno, todos esos procesos, eso es lo que estamos gestionando, pero desde luego no fue con este gobierno con el que se iniciaron esas situaciones, y nosotros no apoyamos una consulta por la independencia. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias.